señores tras de nuestros países interamericanos, señores autoridades de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OEA, todos los amigos y amigas participantes en esta reunión. Es muy grato para el Perú poder compartir las experiencias y los desarrollos para poder mitigar en conjunto con otros países, pero también con sus propios aprendizajes, esta tremenda pandemia. De manera que agradezco la oportunidad de compartir, de poder compartir lo que estamos haciendo, y así entonces mi presentación tendrá dos partes, como bien lo mencionó la señora secretaria. La primera será brevemente lo que hemos hecho desde el CONCITEC para movilizar a la comunidad científica alrededor de esta emergencia sanitaria, y lo segundo, hacer la propuesta para que podamos construir desde la OEA una red interamericana para modelar y simular situaciones de emergencia de manera conjunta. Voy a compartir la presentación. Como decía, vamos a comentarles lo que se está haciendo en el Perú, particularmente desde el CONCITEC, dado que, por supuesto, hay diferentes acciones desde el Ministerio de Salud y las otras instituciones que conforman nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, dado que en el Perú la ciencia, tecnología e innovación está conformada por diferentes actores, donde el CONCITEC es el ente rector de la ciencia, tecnología e innovación, pero el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se ocupa particularmente de generar capacidades y generar conocimiento, mientras que desde el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud y otros actores se ocupan más bien de hacer llegar los desarrollos de ciencia y tecnología hacia los diferentes actores. Entonces decía que desde el Ministerio de Salud se han organizado diferentes comandos que tienen que ver con diferentes acciones de salud y otros en esta epidemia del COVID. CONCITEC, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es parte de esta comisión del Comando COVID, como lo hemos llamado en el Perú, y estas secciones están dirigidas a generar conocimiento y a movilizar a la comunidad científica alrededor de esta pandemia, y también tenemos algunas acciones por parte del Ministerio de la Producción y, por supuesto, el Instituto Nacional de Salud para responder hacia los actores y hacia acciones más concretas que puedan devenir de nuestra llamada desde el CONCITEC. Entonces, ¿qué objetivo ha tenido esta convocatoria? Lo primero, movilizar a toda la comunidad científica para que nos den respuestas en estas 5 situaciones que también muy bien ha mencionado la secretaria ejecutiva, que debíamos tener los países preparados para una pandemia. ¿Cuáles son estas disciplinas, estas áreas donde deberíamos estar preparadas? Por supuesto, es una validación y una detección muy temprana de los casos y reporte de casos de las personas contagiadas, un sistema de telesalud o de salud móvil que nos permita atender, aislar adecuadamente a estos casos que hayamos podido diagnosticar. Luego, por supuesto, dotar al sistema sanitario de los desarrollos tecnológicos y accesorios sanitarios necesarios, y en una línea de acción no tan inmediata, pero partir, por supuesto, de manera conjunta con las otras áreas, tratamientos médicos y, por supuesto, un entendimiento epidemiológico molecular de la epidemia, pero también social. De manera que en esas áreas que ustedes tienen en pantalla, nosotros hemos lanzado este concurso con un capital todavía semilla, que es un primer financiamiento desde nuestros recursos ordinarios de 6 millones de soles, aproximadamente 1.8 millones de dólares. ¿Qué es lo que
nosotros buscábamos en estos investigadores? Para comenzar, que participaran los grupos que hayan tenido más resultados en el ámbito de estas 5 áreas tan importantes para luchar contra una pandemia. Luego, alto impacto y corta maduración, y que nos pueden asegurar un éxito en su desarrollo desde 1 mes hasta un máximo de 3 meses y hasta un máximo de 6 meses para el tema de desarrollo de una vacuna, por ejemplo. Y luego, por supuesto, evaluadores de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Fíjense ustedes que en este primer llamado les hemos dado 3 días a los investigadores nada más para que presenten notas conceptuales. Y hemos tenido 600 notas conceptuales. Realmente la comunidad científica dijo presente. También nos hemos enmarcado en las decisiones o las demandas, las necesidades del Instituto Nacional de Salud. O sea, dónde era que teníamos algún déficit, dónde teníamos que generar más capacidades y cómo podíamos fortalecer el sistema. Es así que nos indicaron 10 áreas de estudio, algunas preguntas que tenían por responder y determinadas prioridades para poder consolidar, como decía, al Instituto Nacional de Salud en este tema de lucha contra la pandemia. Es así que también pedíamos a los investigadores que al menos en el área de detección, accesorios sanitarios y plataformas digitales de seguimiento, tengamos un prototipo validado a nivel piloto al cabo máximo de esos 3 meses, introducir el paquete tecnológico y en el caso de estudios epidemiológicos y sociales, por lo menos, bueno, artículos científicos como toda comunidad científica, pero también alguna aporte como una política pública para mitigar el impacto de esta coyuntura sanitaria. Acá brevemente los ganadores, tuvimos 29 propuestas, diferentes números en cada área. Solo llamar la atención que en el área de validación de sistemas de detección o desarrollo, hemos tenido principalmente sistemas moleculares, es decir, muy específicos que nos están ofreciendo que en media hora podrían tener un diagnóstico preciso del material genético del virus. Y algo también muy interesante a nivel de tratamiento, soluciones no solamente de plataformas computacionales para tener los nuevos químicos posibles para tratamiento, sino también el uso de productos de nuestra medicina tradicional para empezar tratamientos en las personas contagiadas y hasta la propuesta de una vacuna, porque ya tendríamos en el Perú algunos candidatos para vacunas contra el COVID. Bueno, así las cosas también tenemos que seguir buscando otros recursos. Tenemos un importante proyecto del Banco Mundial, del cual claramente el Banco Mundial ha entendido esa necesidad y vamos a redistribuir esos recursos para probablemente una segunda fase de los proyectos que estén más avanzados o para apoyar a aquellos que se quedaron de estos más de 550 proyectos que se quedaron en este gran concurso que hicimos, como decía, muy corto plazo, pero una gran respuesta. 3 días para la nota conceptual, 6 días para el proyecto, 5 días para la evaluación y realmente toda la comunidad científica dijo presente. Por otro lado, tenemos otras aproximaciones para tener más recursos, viendo también a más largo plazo, reactivación de economía, todo el ámbito, la epidemiología, como decía, social de la distribución del virus y los efectos que ha tenido, y por supuesto, lo que debemos hacer a mediano y largo plazo para tener un sistema sanitario de salud que nos permita en el futuro luchar contra las pandemias en el Perú. También se han hecho presente, por supuesto, a partir de este gran llamado, la cooperación internacional, con solicitudes muy concretas de apoyar parte de estos proyectos, Hungría, el Reino Unido, y también los grandes empresarios del sector privado, como el Grupo Intercorp, el Grupo Breca y Buenaventura. De manera que esta experiencia ha sido sumamente interesante, porque primero nos ha permitido un mapeo muy rápidamente de quién es quién, qué están haciendo y cómo pueden aportar. Y después ajustar a los proyectos mejores y hacer un llamado también a la cooperación internacional y al sector privado, pero ya teniendo el conocimiento de quiénes podían aportar
en estas 5 áreas indispensables para manejar la pandemia. Hasta aquí las prácticas que hemos establecido desde el CONCITEC y muy brevemente el pedido, la propuesta que tenemos desde el Perú de construir una red interamericana sobre modelaje y simulación para situaciones de emergencia. Nosotros como países interamericanos tenemos que mitigar los efectos del COVID y obviamente dependen de las capacidades que tengamos para estimar, predecir cómo se propagará esta enfermedad, los posibles efectos en nuestras diferentes comunidades. Y los escenarios, particularmente en este tipo de pandemias, modelar, hacer posible cómo conocer cómo se distribuyen nuestras diferentes regiones y realidades socioeconómicas, juega un papel muy importante para que nuestros gobiernos puedan planificar y abordar estos desafíos de salud, no solamente desde el punto de vista de salud, sino económicos y sociales. Muchos países miembros de la OEA lamentablemente carecemos de todas las capacidades para manejar toda esta información compleja o tenemos poca experiencia en el uso de modelos dinámicos y herramientas de simulación. De manera que urgentemente necesitamos información actualizada, necesitamos compartir, necesitamos generar capacidades. Es por eso que el principal objetivo de esta gran red interamericana de modelaje y simulación para situaciones de emergencia pretendería establecer un mecanismo abierto de colaboración entre grupos de investigación necesariamente multidisciplinarios. Salud pública, epidemiología, estadística, ambientalistas, geofísicos, para compartir experiencias, modelos, sistemas informáticos, casos exitosos. Podríamos, ojalá, hagamos esto una realidad, generar una gran red regional con el apoyo de autoridades de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OEA para ayudar a desarrollar estas capacidades institucionales y tecnológicas entre los Estados miembros de la OEA. Algunas componentes claves de esta red debería ser construir estas grandes plataformas con datos abiertos que nos permitan compartir información, acceso a bibliotecas virtuales, resultados de investigación disponibles a nivel internacional, acceso a fuentes de vigilancia tecnológica, trabajo conjunto para crear estos modelos, estas simulaciones, facilitar el intercambio de prototipos que hayamos generado, de planos, acceso a equipamiento sofisticado para trabajar en estas grandes plataformas. En fin, esas son algunas de las posibilidades que tendríamos con esta red. Por último, este esfuerzo hemisférico para promover el uso del conocimiento científico existente en los Estados miembros de la OEA nos permitirá crear una inteligencia colectiva y poner a disposición de todos estas herramientas. Este bien público colectivo permitiría a nuestros gobiernos y en general a la comunidad científica y tecnológica adaptar los datos, las metodologías, utilizar más bien los datos, adaptar metodologías, realizar nuevas investigaciones a partir de datos secundarios y desplegar herramientas adaptadas para adaptarse a nuestra realidad y nuestras necesidades. Para terminar, esperamos contar con el apoyo de los Estados miembros de la OEA para esta iniciativa que proponemos desde el Perú y que nos debe permitir brindar respuestas a la comunidad científica y tecnológica del continente a estos problemas tan importantes que nos aquejan hoy, pero que serán lamentablemente también los problemas del futuro. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes a través de esta exposición virtual, de esta reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OEA, y estamos a la orden para responder preguntas y para compartir con las otras autoridades de los países invitados. Muchas gracias. Al tener una gran cantidad de proyectos e iniciativas, ¿cómo logramos promover que las soluciones lleguen al terreno? ¿Cómo hacer un balance entre la rapidez y eficacia y esa urgencia y considerando el due diligence que se requiere en cada uno de estos casos? No sé si alguno nos quisiera comentar. Yo de alguna manera comentaría en dos ámbitos diferentes. Uno de los primeros es en aquellas áreas
donde el Perú ha hecho un llamado para tener algunas respuestas a los desafíos de diagnósticos mucho más específicos, masivos, y poder tener un diagnóstico temprano, los temas de accesorios sanitarios y sistemas digitales, ¿no? En los dos primeros casos se requiere un prototipo claramente, por lo tanto, validado por las instituciones respectivas. En el caso del Perú, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Dirección General de Medicamentos, Insumos de Drogas. Entonces, al interior de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Comando COVID del Ministerio de Salud, se está trabajando con todas esas instituciones de manera que podamos tener una respuesta rápida en cuanto tengamos el prototipo. Eso es por un lado. Por otro lado, debemos de pasar, efectivamente, debemos de escalar del prototipo a la fase de producción, y en ese sentido se está hablando con instituciones del Estado para poder tener el paquete tecnológico validado con todas las certificaciones, y con el sector privado para que aquellas empresas que tienen las capacidades puedan empezar a producirlo. En el caso de las plataformas digitales, ese es un camino, bueno, un poco distinto, que depende de cuáles son los sectores que van a ir adoptando esas plataformas digitales, ya sea ministerios, ya sea a nivel regional. Tenemos mucho interés en que los adopten los gobernadores regionales, los alcaldes, porque esto podemos trabajar desde un sistema que vaya recogiendo los datos a nivel distrital para que después tengamos los puntos calientes a nivel nacional. Y para esto, los proyectos que culminen en plataformas exitosas van a vincularse a, a las propuestas que está haciendo desde el Comando COVID la Comisión de Epidemiología. También tenemos en el Perú una comisión de epidemiología molecular y epidemiología social, de manera que eso sería vinculado a las propuestas que está haciendo esta comisión. En el caso de los tratamientos, ya se están dando las pautas clínicas para hacer los diferentes tratamientos en el Perú, y eso está a cargo del Instituto Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud. Por lo tanto, aquellos que se presenten a partir del concurso la llamada que hemos hecho desde el CONCITEC, también entrarán a formar parte de este grupo de ensayos clínicos que acaba de ser aprobado y está siendo aprobado poco a poco por el Instituto Nacional de Salud. Dado que el Perú es un sitio multicéntrico del gran programa Solidarity de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, algunos de estos ensayos clínicos empezarán a entrar al gran estudio multicéntrico. Y por último, el tratamiento de las vacunas, que todavía es muy, muy incipiente en el Perú, pero como bien ha señalado la ministra Mabel de Colombia, lo que pretendemos es fortalecer capacidades con estas moléculas candidatas para comenzar, pero también compartiendo información con los países que ya están más cerca al desarrollo de la vacuna. Y sería ideal que lo empecemos a hacer entre los países los países miembros de la OEA, para poder también compartir las experiencias en el tema de vacunación. Como todos sabemos, en los países estamos ya definiendo los virus, estamos secuenciando los virus y estamos haciendo un mapeo de qué tipos de virus tenemos a lo largo del territorio nacional. También en el Perú ya tenemos los antígenos neutralizados que nos permiten empezar a tratar, a ensayar las vacunas. Y es muy importante que trabajemos con diferentes grupos humanos, puesto que todos sabemos que una vacuna debe probarse en todos los tipos de grupos humanos que pueden reaccionar de manera diferente o no reaccionar a la vacuna, y por lo tanto, cuanto más extensas hagamos las diferentes fases de la vacuna en cuanto a voluntarios, es más conveniente. Y por eso estamos apostando en el Perú de no solamente probar nuestros propios desarrollos, sino tratar de ser un centro multicéntrico para que se prueben las vacunas que se están desarrollando, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos, y ojalá, por supuesto, también en los países miembros de la OEA.
Muchas gracias, doctora León Velarde. Sabemos también que tiene que salir muy pronto. Quisiera nada más pedirle un último comentario. Hemos visto que la respuesta que se ha dado en nuestros países y los proyectos que ustedes mencionaron han generado un gran esfuerzo hacia la innovación abierta, es decir, una gran colaboración de todos los sectores, una respuesta global importante. ¿Cómo preservar algunos de estos principios manteniendo igual los incentivos a la investigación y construyendo soluciones regionales con este nuevo espacio que tenemos? ¿Cómo preservar algunos de estos principios que han demostrado alta solidaridad y capacidad de reacción rápida? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, esta tremenda crisis sanitaria nos ha confrontado con la necesidad de trabajar de manera conjunta y con la necesidad de tener mesas de diálogo que en realidad son estos comités que se han ido conformando en los diferentes ejes temáticos alrededor del Ministerio de Salud. Lamentablemente el Perú todavía no tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología por diversas razones que no vale la pena comentar. Eh, Se están digamos, trabajando en la línea de si ya estamos listos o no para tenerlo, pero mientras eso no suceda, por lo menos para el tema de la pandemia, debemos trabajar unificados a través del plan que ha generado en este caso el Ministerio de Salud, pero obviamente con esta mesa de diálogo con el Comité de Ciencia y Tecnología. Entonces, lo que se pretende ahora con todos estos actores que se han sentado alrededor de la mesa, como mencionaba, el Instituto Nacional de Salud y los institutos públicos que tienen que ver con el tema de la pandemia, las universidades que han dicho presente también para trabajar en los temas de su competencia, como una gran red de laboratorios de diagnóstico, por ejemplo, eh, los centros que tienen que acreditar, como son el Instituto Nacional de Salud o la Dirección General de Medicamentos, incluyendo todo lo que requiere, por ejemplo, la importación de algunos insumos que todavía no los tenemos en el Perú. Por lo tanto, es la oportunidad para que pensemos, y en eso estamos trabajando con las diferentes comisiones, para que trabajemos en lo que queremos llamar un sistema de seguridad sanitaria, donde todos estos elementos ya los tengamos de manera permanente en el país y no tengamos que estar con la contingencia, que no tenemos los insumos, que debemos importarlos, que realmente hay prioridades en otros países. Y en ese sentido, también hago un llamado a los miembros de la OEA para que ese gran sistema de seguridad sanitaria nos incluya a todos, porque estos 5 elementos son sumamente importantes de tenerlos como prioridad en nuestras regiones, ¿no? Diagnóstico temprano, sistema de vigilancia con reporte de casos, accesorios sanitarios, tratamientos y vacunas. Y deberíamos tenerlos permanentemente con la seguridad que ante este u otro tipo de enfermedades infecciosas, que además son muy particulares para nuestros países, enfermedades infecciosas tropicales como el HTLV1, el Zika, que realmente deberíamos estar preparados con estos 5 elementos, no solo para esta pandemia, sino para los otros tipos de enfermedades, con lo que tener un sistema de seguridad sanitario en los países de la OEA creo que sería, bueno, un plan de mucho mayor alcance y ojalá podamos más temprano que tarde apostar a esto, comenzando por nuestro sistema de emergencia de simulación y modelaje tal vez. Muchas gracias, doctora León Velarde, por sus comentarios y valiosa participación.